Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este su canal histroenarte.tv. En una entrega más de En Busca de Nuestras Raíces nos hemos trasladado a Corinto, Morazán. Este día tenemos de invitado a una eminencia en lo que es la cultura lenca, el señor Danilo Vázquez, que él es guardián de la cultura lenca, avalado por la Casa del Jaguar y por la ONU. Danilo, muchas gracias por recibirnos aquí en el Museo Lenca de Corinto. Cuéntanos un poquito sobre tu trabajo. Excelente, buenas noches, bienvenidos, me alegro que estén acá. Gracias. Para mí es un honor tenerlos, compartir con ustedes esta parte de nuestra raíz, de nuestra cultura, Lenca Taulepa, que es lo más bello, lo más profundo, la raíz más arcaica y más profunda de la historia de nuestro El Salvador. Lo que hablábamos fuera de cámaras, de que El Salvador era originalmente lenca en su totalidad. Sí, correcto. Bueno, registros y todo, datos científicos, etcétera, etcétera, que dicen que realmente todo El Salvador era lenca. Estábamos junto a los Xincas y después de la erupción del volcán se fueron para Guatemala, ahí los encontrás en Guatemala, y éramos esa cultura que se fusionó y se le llamó de los lenca y los Xinca, pues Chile, la cultura Chile. Nosotros somos los primeros pobladores de este país. Prueba todavía de ello se encuentra Chalatenango, Tanique, Tamanique, Jalponga, donde está el aeropuerto. Todo eso es lenca. Los españoles le cambiaron sus nombres. Pusieron pues San Isidro Labrador, San no sé qué, pero todavía en Chalatenango está Arcatao, que es Arca, serpiente, Tau, es casa, Arcatao, casa de la serpiente. Hay un cerro también, el Cerro de Aramón, que es parte de esos nombres que se manejan dentro de nuestra cultura lenca taulepa. Quiero decirte que lo lenca es como el apellido de una confederación. Están los lenca potones, los lenca taulepas, los lenca zulúas, los guajiquiros, los caribales, los guamas. Todos esos nombres vos los encontrás en esta zona de acá del lado. En ríos, en caseríos, en cantones se encuentran. Es una historia, es una cultura que hace falta conocer más. En nuestros programas de estudio no lo vas a encontrar. ¿Por qué no lo vas a encontrar? Porque todo se ha pupilizado. Todo prácticamente se ha mayanizado y nos han dejado invisibilizados, es decir, ahí en el olvido, y nos dicen, bueno, ustedes son guanacos, ustedes son lo uno y lo otro, cuscatlecos, y nosotros no somos cuscatlecos. Llegó un momento en donde culturalmente el río nos definía, el río Lempa, el señor de la sierra, y nos dice, pues los de Oriente son los lencas jaguares, porque Lepa es el jaguar de piedra. Sí, jaguar de piedra. Y entonces nosotros somos los niños del jaguar, ya, somos los jaguares, somos los lencas. Allá, del otro lado, son los náhuatl pipiles, los mayas y los guanacos. Correcto. Quisiera que, como te comentaba, yo tuve el placer de ver una entrevista que te hicieron en los Estados Unidos y quisiera que nos replicaras esa parte de la entrevista donde cuentas la historia de cómo fue que nació el primer hombre, el primer lenca. Ya. Fíjate que ya se comprobó varias entradas por el estrecho de Bering, por las islas Aleutianas, en ese periodo pre-Clovis, cuando entran por el estrecho de Bering y se van desplazando. No se detienen en México, era uno de los problemas que te comentaba, que los mexicanos no aceptan. Ellos por la cercanía dicen, nosotros somos más antiguos. Sí. Los toltecas, los olmecas, los mexicas, etcétera, etcétera. Y en Sambo, pues conversando con ellos, les dije, están los libros de Boturini y de Schoolcraft, dos científicos que definitivamente plantearon todo ese recorrido científicamente hasta Sudamérica. Y cuando llegan a Sudamérica, prácticamente hay un lugar que es emblemático y es Monteverde, Chile. Ahí se encuentran las primeras puntas Clovis, lo característico de las puntas Clovis de esa época, que es
prácticamente el primer, digamos, instrumento de labranza y de cacería. Después ellos le ponen el palo, que es aquel que está allá, así, es ya esos elementos ya se le da el nombre a atlal, que es el primer instrumento de labranza en América, el atlal. Luego de eso hay otro lugar emblemático que es en Estados Unidos, que así se llama, Clovis, que es más, entre Estados Unidos y Chile hay ese problema y dicen, los gringos dicen, es que el problema es que ustedes son anti-yanquis y ustedes, porque unos y otros se pelean por la antigüedad. Pero hay otro lugar en donde se encontraron puntas Clovis y es en las cuevas de Tiquetao, Antahuinquil, que son las grutas de Corinto. Cuando vino el doctor Haberland, pues en 1957 hicieron 9 pozos experimentales, solo 7 lograron excavar, por lo demás bastante roca. Ahí se encontraron pedernales, hachas, todo eso se lo llevaron para el Museo del Indio Americano en Estados Unidos, en Nueva York. Y bueno, de suerte digo que se lo llevaron y al menos la parte que decidieron dejar por ahí, ¿verdad? Las obras que nos dejaron. Pues sí, ¿verdad? En Quelepa hay datos. Cuando vino Andrews Willis se encontraron también puntas Clovis. Y conste que Quelepa ya es después de Cristo, después de la era común. Sí, del año 300 a 1000. Sí, pongámosle 1000. Sí. 1000 años después de Cristo, que es cuando vienen apareciendo los mexicas, los tlaxcaltecas, van apareciendo por acá. Y antes de ello ya habíamos estado nosotros, pues. Los mayas, por ejemplo, en Copán, llegan cuando ya había todo un reinado ahí en Copán que se llamaba Oxhuiltitl. Y se fusionan con los mayas, siempre tuvimos esa característica, no habían guerras con ellos. Se casaban con una princesa lenca y hasta ahí llegaba todo. Mujeres guerreras, mujeres, te dije que era matriarcado, sí. Quizás en América es de los primeros. Están los taínos también, que es matriarcado. Pero lo más, digamos, más antiguos son los lencas. Los lencas. Ahora, el asunto es que cuando se vienen a establecer acá, en Tiquetao Arán, que es el nombre de Corinto, es decir, como que dice el asentamiento cerca de las cuevas. Entonces, todos esos elementos se pueden encontrar en Wolfgang Haberland, un doctor alemán que fue el que investigó, pero hay otros. Por ejemplo, Longier, está Efraín Square, que también estudiaron todo lo que se refiere a los lencas. Pero antes de llamarnos lencas, cada quien tenía sus diferentes nombres. Por ejemplo, nosotros, y esto poco se sabe, éramos los manahueles, que nos desarrollamos en Cuco, que es la parte más antigua. Cuco, eso ¿Qué es lo que decías? De que estaban las maías. Las maías y las pucas. Las maías son, por ejemplo, las tribus en donde solo habían potones, o solo habían taulepas, o solo habían guamas. Esas eran las maías. Las púcaras estaban de todo. Ya mixto. Mixto, sí, habían de todos, incluso hasta náhuatl llegaron a estar en las púcaras. Otra cosa que me llamó mucho la atención de la entrevista, donde menciona de que, por ejemplo, los peruanos, los que son los incas, ¿sí? tienen referencia de 5000 años antes de Cristo. Y creo que en la entrevista se menciona de que también se fusionaron con los lencas. Sí, tuvieron encuentros con ellos. Los mapuches en Chile también. En Chile, interesante eso, fíjate que no he podido encontrar más, pero estoy estudiando a este científico que él insiste y asegura que los mapuches tienen su origen en una de las tribus, dice, más antiguas de Centroamérica, por supuesto, los lencas. Entonces, los mapuches, dice él, tienen su origen acá. Y platicábamos hoy en el Museo de la Revolución, en la fiesta que ellos hacen ahí en Perquín, pues estuve en un conversatorio y estaba un chileno que me ha seguido la pista y me dice, porque les mencioné que hay un bosque que se llama Lenga, que es lenca, es lo mismo, lenca. Sí. Hay nombres managuara, los encontrás en Chile, y hablaba con ese chileno, Pablo Nanjari, creo que se llama, estudia por acá antropología, no sé. Hay muchos elementos, incluso en Colombia está San Agustín. Hay piedras labradas en donde reflejan a Tiwanakutu y Antahuinquil en San Agustín, en Colombia.
con los chiuchas pues tuvimos mucha relación. Sí, que venían huyendo de las guerras y llegaron a las cuevitas aquí por las playas del Tamarindo, y el primero, un navegante experto en aguas, es Chiriclape, y él se fusiona, y ellos son los que nos traen la yuca, la papa y cosas y el así, camote. El camote, qué clásico. Aquí hay unas cuevas, abajo de las cuevas madres de la Tiquetao, hay unas cuevas que ahí está el ritual de la raíz. Están las figuras de los dos hermanos mayores y están los dos hermanos menores entregándole el chinaste, ¿verdad? Y ahí está entregándole, y preciosas. Esas cuevas las protege la misma naturaleza, no se ven. Y adentro te encontrás con panales enormes, enormes. Que por ahí hay otra leyenda bonita. Tenés que pedirle permiso al Sí. Incluso cuando estuvimos en Quelepa, cuando ya entramos al sitio arqueológico, la persona que muy amablemente nos atendieron de la alcaldía nos comentó y nos decía de que teníamos que pedir permiso para poder entrar al sitio arqueológico, y que si nos tropezábamos o nos pasaba algo es que porque los espíritus no estaban conformes con lo que nosotros estábamos haciendo. Aquí es el Itacayo. El Itacayo es el equivalente al dueño que cuida los bosques. Vos tenés que pedirle permiso y él, si te da permiso, la primera señal es un panal. Aquí hay una serpiente y entonces puedes cazar el ganado del duende, que es el venado Gucci, es mítico, el venado Gucci, entonces puedes cazar. Si no pedís permiso, puedes quedar dundo, tonto, en fin. Entonces, esas cuevas, el amigo que me llevó, que es de acá, de Corinto, Edgar Montoya, me dice, mira, te la voy a enseñar, pero por favor, no. Lo que mencionabas, a los turistas. ¿Por qué? Porque no hay protección. Sí, cualquiera llega, mancha y pone que Dios es amor, que Corinto te ama y no sé qué, cosas así. Es un irrespeto. Nosotros hemos documentado eso. Estuvimos en Igualtepeque, en Metapán, están los petrograbados, y es una lástima ver que esa riqueza cultural que tenemos está manchada con te amo, números de celulares, en fin, una falta de respeto y falta de cultura, de conocimiento. De conocimiento. Porque si vos conoces los tesoros de tu abuela, de tu abuelo, de tu bisabuela, de tu tatarabuela, definitivamente para vos eso es muy importante. Creas o no creas, pero sabés que es de tu abuela y vos lo cuidás. Entonces aquí es como que yo me fuera a la iglesia católica o a un templo evangélico y les pongo Tiquetao Antahuiniquil, Tihuanatucu, los ama. ¿Verdad? Entonces es un irrespeto, ¿verdad? Porque es una cultura milenaria con su propia cosmovisión y hay que respetarlo. Correcto. ¿Qué podríamos hacer para que más gente pueda conocer la cultura lenca? Ya que como lo hablábamos fuera de cámaras, los lencas se toman como extintos, y como que esa cultura como que es de menor importancia que la cultura maya, que la cultura pipil, y siendo que es la cultura base. Es la base, es la raíz más fuerte del árbol. Yo siempre planteo así: si nosotros como salvadoreños conocemos nuestra raíz, esa raíz la vamos a enriquecer, la vamos a proteger, la vamos a cuidar, y en la medida que la cuidemos, cuando sepamos la importancia que tiene, entonces nos vamos a convertir en un árbol frondoso. Ese árbol, por supuesto, tiene que dar fruto, pero mientras tanto somos una cultura manufacturada. A eso es lo que iba, de que nosotros ahorita estamos, se puede decir que nos han prefabricado la cultura que tenemos ahorita, que decimos que somos guanacos, que somos pipiles, pero eso no los han inculcado, es una manufacturación para que nosotros... Nos mueven como maceta. Correcto. Nos mueven, y entonces vos vas a comer, en vez de comer aguacate o chicharrones, vos vas a comer pizza, vas a comer hamburguesa, o te pones una camisa que diga Renzo Facchetti o Calvin Klein, cuando hay gente preciosa que hace cosas bellas acá. Sí. Hoy estuve en un lugar, me fui a quitar un poquito el pelo. La melena. La melena, y entonces me encuentro esta muchacha y me dice, fíjese, Danilo, que tengo esto y esto y esto. Y esta muchacha, la creadora, dice, es de acá. Y entonces, qué bueno, le digo, ¿por qué no me había dicho antes? Entonces, le compré champú,
cosa para el pelo y jabones y otras cosas, que aquí se elabora. Y verás qué rico. Entonces, nos hace falta realmente, porque ese es otro problema. Vos podés recibir una clase, vos podés recibir una cátedra, es alemán, es gringo, es japonés. Pero es Carlos, es Carlos. Entonces, no vale la pena. Entonces, nos metieron todo eso, nos quitaron. El caso de los hermanos Náhuatl, en la matazón que se da, la masacre de 1932, imagínate que se acaba todo el principado que había ahí también, con Ama, todos ellos tenían una especie de los, ¿cómo se llama esto? De los izalqueños, que eran los, digamos, la clase alta de los náhuatl. Estaban los guerreros, que eran los, ¿cómo se llamaban estos? ¿Cómo se llamaban? Bueno, los cucatlecos, que eran los otros, que era, digamos, la alcurnia de los pipiles, de los náhuatl, y estaban también los mazahuas, que eran los creadores los mazahuats. Los mazahuas era una de esas partes de esas tribus que cuidaban al venado cola blanca, ellos lo cuidaban. Los de Izalco eran los de La Plata por el cacao, y los cucatlecos pues era la alta. Entonces ellos tenían toda una estructura. ¿Qué sucede? Los masacran, sí, eliminan lo mejor que tenía, digamos, el lado de allá de Occidente. Eliminan lo más original y comienzan a implantar una cultura totalmente fea, que no identifica. Y ahí te cambian el nombre de nativo, de indígena, y te ponen campesino. Te cambian el nombre y te ponen campesino, para quitarte esa resistencia, la resistencia del indígena, que subrepticiamente pasó toda aquella tradición, toda aquella lengua escondida, porque si no los mataban, si no les cortaban la lengua, si no los torturaban, porque la iglesia inmediatamente los mandaba a rezar y a votar todo eso, porque según ellos estábamos endemoniados, porque eran... Correcto, porque iba en contra de su religión. Ahora, de eso poco se habla. De ahí vos vas a encontrar en los programas de estudio, Roque le decía San Salarrué, al señor Salarrué. ¿De dónde era? Salvador Salazar Arrué, era extranjero. Claudia Lars, Carmen Brannon, era extranjera. Juan Felipe Toruño viene de Nicaragua, enviado por el papá del general Sandino, porque eran teósofos. El general Martínez era teósofo, el brujo de las aguas azules. Entonces, ellos hacen todo eso para crear otra identidad y te llevan al indígena, a la pintura. Ese es Salarrué con sus cuentos de cipotes y de barro, que no sé qué, y entonces te crean una identidad totalmente falsa. Con nosotros, ¿qué pasó? Éramos antimonarcas. Aquí no nos podían meter ningún rey, ningún otro dios, porque nosotros teníamos nuestros propios reyes, nuestros propios dioses. Sí, porque y nuestra raza es politeísta. Conocíamos el oro, máximo dios de los lencas, Acú. Conocíamos el oro, los chinchas, esa fusión. Vos vas a Bogotá y te das cuenta el Museo del Oro. Andate a Santa Rosa de Lima, San Miguel, todavía hay plateros, gente que te trabaja el oro. Cuando los españoles vinieron, todo el oro lo tiraron a los ríos, es decir, no nos dieron espejitos. No, se conocía el oro. Entonces, ¿por qué nos han invisibilizado? Sencillo, nosotros, te decía, no somos show, no nos pintamos, no brincamos. Los lencas éramos tan sencillos para bailar. En Lolotique había un cura, el padre Vargas, creo que ya está jubilado, alrededor de un ideograma, de un petrograbado, bailaban. Y los lencas ahí con su tambor, ¿verdad? Porque el tambor era clásico en los lencas. Un paso adelante, otro paso atrás, y así. Eso era todo. Bueno. En el ideograma estaba un chompipe, porque Lulutique es la provincia de La Paz. Lulu es paz. Entonces, dice que al inicio de los tiempos, los chompipes expandían el plumaje. Ajá, el plumaje. Y en cada uno de ellos iba un saludo de bienvenida en todas las lenguas lencas. ¿Ya? Entonces, Lulutique es eso, la provincia de La Paz. Entonces, este cura, al final, sacaba el incensario y comenzaba: Señor, te damos gracias por estar. Bueno, sincretismo, que es lo que sucedió con Honduras. En Honduras, Ann Chapman, una estudiosa de los lencas, palo y candela, no sé qué diablos,
a los lencas de Honduras también que fueron bastante masacrados. Bueno, y por último te recordás a Berta Cáceres, la hermana que asesinaron por cuidar un río. Entonces, todo eso, en el caso de nosotros, en el último levantamiento que se debería de conmemorar, pero no tenemos esa fuerza, todo lo hacemos con nuestros recursos, todo lo hacemos por ese amor, pero se debería estar celebrando. 1530 se funda San Miguel. 1537 hay un levantamiento y es el que comanda de Manahuana Lempira. Estaba en Tepica y estaba Mota, que eran los jefes, y designan a Lempira para que comande la lucha desde Nicaragua y la lucha desde El Salvador, que incluso hasta los nahuas, algunos se unen con los españoles para combatirnos. Hay una batalla bonita en el Paso Roldán, en Usulután. Ahí se dan duros los guamas, eran guerreros terribles, terribles. Ahí se regresaban, ahí morían. Entonces, ¿qué pasa? Esos acuerdos de paz, ese tipo de diálogo con el invasor, jamás, jamás. Cuando estudias la historia decimos, no, acuerdos no. Siempre te traicionan, así matan a Lempira. A la guerra a morir. Vencer o morir. Vencer o morir. Entonces, matan a Lempira y entonces la resistencia decae. Y los lencas vuelven a la cueva. Hay una cueva del gigante acá, por el gigante del Indio Dormido, en el cerro el gigante dormido, es una cueva. Habían cuevas estratégicas, desde donde se agarraba la punta de la flecha de los lencas, llevaba el veneno de un pez del zuncuyo, ¿sí? Flecha que te caía donde te cayera, adiós. Entonces, te vas al Cerro Manahuara, o lo conocen en Lislique, lo conocen como el Cerro La Cruz, es el Cerro Manahuara. Sí. Ahí hay unas cuevas en donde está una manifestación rupestre, en donde está la guara, en su montículo. Entonces, hay tanta riqueza en tantas cuevas. Acabo de ir a la Cueva del Fierro, está un jaguar sobre una roca. ¿Sí? Ahí la pintura es roja y verde. Y por supuesto, hay gente que llega a beber, le agarran las cervezas y ahí la dejan, hacen fogatas y no hay protección. Volviendo, la falta de cultura y la falta de respeto por nuestras raíces. Así es. Háblanos un poquito del matriarcado, según lo que hablábamos, que los lencas eran full matriarcado, ¿sí? Que incluso las guerreras, las quercas, eran las que protegían la Conizaguara. Correcto. Cuéntanos un poquito sobre esa. Fíjate que antes había un anciano ahí creo que en Comacarán, que conoció a la querca. Bien anciano, me dijeron, vaya, pero es lo que te decía, para sobrevivir tengo que trabajar como maestro. Y si falta un día, pues me descuentan, se te terminan los permisos y comienzan a amenazarte y comienzan a... Pero a mí me ha valido siempre eso. Pero no pude, a estas alturas ya sé. Había otra anciana que me contaba que ella conoció a una anciana que llegaba a la iglesia de aquí de Berlín, que tenía en la frente una marca. Como con fierro. Ajá, así como marcaban los animales aquí, porque antes te marcaban.